Gloria a Dios. ¿Cómo están mis hermanos? Que Dios me los bendiga. Les saluda el pastor Roque Celorio. Ministerio Iglesia Pescadores del Reino. Estamos ubicados aquí en la ciudad de Cali, Colombia, sector del distrito Bolanca. Mis queridos hermanos, es para mí un privilegio, es un placer llevar cada 8 días una palabra de reflexión, una palabra de confrontación y sobre todo una palabra del Dios Altísimo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios vive para siempre? Es su misericordia para con nosotros. Mis hermanos, en Cristo Jesús, hoy Dios nos quiere hablar. Aprovecho y saludo a los hermanos de Facebook, a los hermanos de YouTube, a los hermanos de diferentes redes sociales, a estos hermanos también administradores de WhatsApp, que Dios me los bendiga a la distancia. Mis hermanos, hoy Dios nos quiere enseñar, hoy Dios nos quiere hablar en esta ocasión sobre los compromisos. No sé qué tipo de compromisos tengas tú. No sé qué tipo de compromisos tengas tú, que también me ves a la distancia. No sé qué tipo de compromisos tengamos nosotros. Tú quizás no sabes qué tipo de compromisos tengo yo. Hoy Dios nos quiere hablar sobre los compromisos. ¿Sobre qué nos va a hablar Dios hoy? Sobre los compromisos, Iglesia del Señor y Salvador Jesucristo. Hoy el mensaje titula, Iglesia, los compromisos con Dios que nos libertan del pecado y de la muerte. Solo el compromiso que tú tengas con Dios te podrá libertar no solo de la muerte, sino del pecado. Porque la Escritura nos enseña que la paga del pecado es la muerte, amén. La muerte significa separación. Y Dios nos libre de estar separados de Él, Iglesia. Hay muchos que se separan voluntariamente de Dios. Hay muchos que se separan voluntariamente de la obra de Dios. Pero para nosotros, como decía Pablo, el vivir es ganancia, el morir es Cristo, el vivir es ganancia. Tenemos un compromiso, amén. Un compromiso hasta la vida eterna, Iglesia. Un compromiso en esta vida hasta la vida eterna, porque allá también tenemos compromiso de servir a Dios, de adorarle, de bendecirlo, de exaltarlo. Dice la palabra que los ángeles alaban todo el día, toda la noche, obviamente alaban por la eternidad a nuestro buen Dios, diciendo: Santo, Santo es el Señor. Los compromisos con Dios que nos libertan del pecado y de la muerte es el mensaje y la enseñanza que Dios trae para nosotros hoy. Para nadie, Iglesia del Señor y Salvador Jesucristo, es un secreto que la vida cristiana es un desafío para valientes. ¿Para quién es la vida cristiana? Diga, para valientes. Amén. Valientes como tú, que me estás viendo a través de las redes sociales, y valiente como yo y este ministerio, un ministerio valiente que predica el reino de Dios a las naciones de la tierra. Ahora, como le decía, que para nadie es un secreto la vida cristiana, que es un desafío para valientes y está diseñada para aquellos que con compromisos firmes luchan y avanzan hacia la meta. Amén. La meta es el reino de nuestro amado Dios. El problema aquí es cuando cuando nos comprometemos a dejar algo que sabemos que no le agrada a nuestro Dios y no lo cumplimos. Ahí es donde está el problema, atrayendo de esta manera sobre nosotros la calamidad, atrayendo la calamidad por causa de nuestra falta de responsabilidad y compromiso para con Dios. Dios quiere, Iglesia del Señor y Salvador Jesucristo, que tengamos un compromiso real con nuestro devocional, prácticamente, y cumplamos no solo de boca, sino de corazón, lo que el Señor quiere hacer con nosotros, que cumplamos prácticamente lo que Dios, o le hemos prometido más bien a Dios, amén. Ya que Dios, dice la palabra, no se complace en los insensatos, ¿sí?, sino que más bien se agrada en los que tienen fe y cumplen sus promesas. ¿En quién se agrada a Dios? En los que tienen fe y cumplen, ¿qué? Sus promesas. O sea, lo que se comprometieron con Dios lo cumplen. En eso se agrada a Dios. Los compromisos con Dios que nos libertan del pecado y de la muerte. Es la palabra que nos compromete en esta hora para con Dios. Creo yo, a manera personal, Iglesia, que el compromiso que el hombre debe tener no solamente es el compromiso familiar, no solamente debe ser el compromiso social, no solamente debe ser el compromiso laboral, sino el compromiso con Dios. Amén. Ese es de lo más importante, el compromiso con Dios. Ahora, el diccionario, Iglesia, describe el compromiso como una obligación. ¿Cómo describe el compromiso el diccionario? Como una obligación. O sea, que cuando yo me comprometo con algo, con alguien, estoy obligado a ¿qué? A cumplir lo que pactamos, amén, o lo que nos hayamos comprometido. Eso significa, y eso es lo que describe el diccionario.
como una obligación que debe cumplirse por la persona que lo tiene y lo toma, ya que un compromiso es además la capacidad, iglesia, que tiene una persona para tomar conciencia de la importancia que tiene cumplir algo acordado anteriormente. Amén. Ahora, como la historia bíblica que vamos a estudiar hoy Dios nos va a llevar a una historia bíblica que se encuentra en el libro de Josué. Escúchenme bien para los que toman apuntes. Libro de Josué, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 15. Es la famosa historia de Raab. No sé si tú has escuchado hablar de Raab. La escritura nos menciona a Raab en varios libros de la palabra de Dios. Nos la menciona Josué, nos la menciona Mateo, nos la menciona Pablo, Santiago, y muchos hombres de Dios mencionaron a esta mujer, una mujer de fe, una mujer valiente, una mujer que hizo un compromiso con Dios y se aferró a Él, y es lo que en última Dios quiere con nosotros, que cuando hagamos compromisos, pactos con Dios, los podamos comprometer y llevar a la luz de la palabra. Amén. Vamos a la palabra del Señor. Libro de Josué, capítulo 2, versículo del 1 al 15. Vamos a leer la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo, no sin antes entregar, como siempre lo hacemos, este tiempo precioso a Dios. Señor, te entregamos este tiempo, te entregamos esta hora, Padre Celestial, que nos regalas para compartir tu palabra. Pedimos que la unción del Santo, del Espíritu de Dios, esté sobre nosotros, sobre este ministerio y sobre todos los ministerios de sana doctrina a nivel mundial. Que seas tú, Señor, hablando nuestras vidas, que seas tú confrontándonos, Señor, con esta palabra, y sobre todo que seas tú permitiendo que la coloquemos por obra, y sobre todo, Señor, exaltemos a tu Hijo amado Jesucristo. Es nuestra oración en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice la palabra, Josué capítulo 2, estamos ahí, iglesia. Josué capítulo 2, versículo 1, dice la palabra: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías. ¿Cuántos espías envió? 2 espías. Secretamente, escúchame bien, no abiertamente ni públicamente, secretamente, diciéndoles: andad a reconocer la tierra y a Jericó. Y dice la palabra que ellos fueron y entraron en casa de una ramera, o sea, una prostituta, que se llamaba Raab, y posaron allí. El versículo 2 dice: y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Raab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Y dice el versículo 4 de Josué capítulo 2: pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, dice ella, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. El versículo 6 de esta historia dice: mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados. Y dice la palabra que la puerta fue cerrada después de que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Versículo 11. Dice esta mujer en su relato: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿A dónde Dios? Dios es arriba en los cielos y abajo en la tierra. Amén. Él tiene poder arriba en los cielos y abajo en la tierra. Gloria a Dios. Versículo 12. Esta mujer dice: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre,
de lo cual me haréis señal, una señal segura. ¿Una señal qué? Segura, pedía esta mujer. Y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y a mis hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Dice la Biblia que ellos respondieron: nuestra vida corresponderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Y dice el versículo 15: entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía ¿dónde? En el muro. Amén. Esta es la famosa historia de Rahab. Dice la palabra del Señor, una mal llamada ramera o prostituta, la cual, dice la palabra, fue guía de los espías, de los hombres que Dios envió por medio de Josué a reconocer la tierra prácticamente. Y dice la palabra que ella obviamente los acogió. Fue una mujer que en ese momento quizás entró el temor de Dios a su vida, y esta mujer cumplió unos compromisos que Dios quiere que tú y yo los podamos cumplir en esta tierra. O sea, 6 ejemplares compromisos cumplió esta mujer, y Dios quiere en última que nosotros también imitemos. Amén. Hay 6 cosas que hizo Rahab de acuerdo con su compromiso con Dios, según este libro de Josué, capítulo 2 y capítulo 6, que vamos a estudiar a continuación. Amén. Ahí va a estar la enseñanza que Dios tiene para cada uno de nosotros aquí en la Iglesia Pescadores del Reino, y para todos los hermanos de Facebook, de las diferentes redes sociales, de YouTube, de los grupos de WhatsApp. Que Dios me los bendiga a la distancia de aquí, de Cali, Colombia. Primera cosa que hizo Rahab, escúchame bien, toma apunte, iglesia, ya que nuestro ministerio, para la gloria de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, es un ministerio de enseñanza, amén, de sana doctrina. Aquí predicamos lo que el Espíritu Santo quiere que se predique, no lo que el pastor quiere predicar, no, Señor, no que lo que el pastor le nace predicar, no, es lo que el Espíritu Santo de Dios trae a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ahora escúchenme bien. Primera cosa, son 6, vamos rápido por cuestión de tiempo, iglesia. Primera cosa que hizo Rahab de acuerdo a su propósito con Dios, o sea, de acuerdo a su compromiso que ella adquirió con Dios. Porque esta mujer quería ser salva, esta mujer pedía protección de su familia, esta mujer quería ya alejarse de esa vida de prostitución, esta mujer quería servirle a Dios, conocer al Dios de Israel, y tenía la oportunidad por medio de estos grandes hombres de Dios que la visitaron. La primera cosa que hizo Rahab, escúcheme bien, digno de imitar, iglesia, de acuerdo al compromiso que esta mujer obtuvo con Dios, es que Rahab se identificó con la causa del Señor y Dios. ¿Qué hizo Rahab? Número 1, se identificó con la causa del Señor y Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere contigo como iglesia? Que te identifiques con la causa de Dios. Hay muchos que no se están identificando con la causa de Dios. Hay muchos que se identifican con muchas cosas que ofrece este mundo, pero menos con la causa de nuestro Dios. Dice el versículo 4, ahí está el fundamento bíblico. En Josué capítulo 2, versículo 4. Dice el versículo 4, pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde era. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres, dice ella, se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella, dice la Biblia, los había hecho subir ¿a dónde? Al terrado, y los había escondido en medio de los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Escúchame bien, iglesia. En este pasaje podemos observar bíblicamente cómo esta mujer, arriesgando su propia vida, pudo identificarse con la causa de Dios y proteger a estos espías que habían venido a su terrado. ¿Sabes por qué? Porque esta mujer se identificó con la causa. Escúchame bien. Identificarse con la causa requiere tomar riesgos. ¿Qué requiere tomar? Riesgos. Aún así, arriesgando nuestra vida. El servirle a Dios es un privilegio para muchos ministros. El servirle a Dios es un privilegio. El problema es cuando vienen las aflicciones. El problema es cuando viene el diablo a perseguirnos como ministerio, como iglesia, como seguidores de Cristo y servidores en la obra. Ahí donde está el problema. Pero ahí donde la fe de muchos es probada, iglesia. ¿Cuándo? Cuando nos identificamos con la causa de Dios.
Esa es la pregunta que debes hacerte tú que me estás viendo atrás de las redes. ¿Te estás identificando con la causa del Señor? ¿O simplemente estás viviendo un cristianismo superficial? ¿O simplemente estás sirviendo a Dios ahí como por no dejar? Es necesario que seamos confrontados con esta palabra, iglesia. Esta mujer se comprometió. ¿Y sabe por qué se comprometió? Porque se identificó con la causa del Señor y Dios. Por eso ella dice, mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado, dice la palabra del Señor. El mundo, escúchame bien, iglesia del Señor y Salvador Jesucristo, se identifica con el artista del momento. El mundo actualmente se identifica con el reality del momento, con el modelo del momento, con la actriz o el actor del momento, con el futbolista del momento. Pero muy pocos se identifican con la causa del Señor como lo hizo Rahab. Esto también ocurre en la misma iglesia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, ya que este mensaje es más que todo para iglesias, para pastores, ministros, para siervos de Dios, siervas de Dios. Esto, como le decía, ocurre también en la iglesia del Señor, donde muchos se están identificando en este momento con el pastor del momento, otros con las iglesias más grandes del momento, o con el título ministerial del momento. Otros se están identificando aún con la causa prácticamente, con el diplomado del momento, con el apostolado del momento. Hoy en día ya todos son pastores, hoy en día ya todos son apóstoles, hoy en día ya todos son maestros, hoy en día lamentablemente ya todos tienen sus títulos y quieren que los reconozcan por sus títulos. Cuando el mayor título que debemos tener como ministros, ¿sabes cuál es? Que seamos llamados siervos de Dios. Siervos de Dios. Amén. Siervos del Señor y Salvador Jesucristo, iglesia. Muy pocos se están identificando con la causa del Señor. Muy pocos se están identificando a andar como el Señor anduvo. Dice la Biblia que el que cree en el Señor debe de andar como Él anduvo. Dice la palabra en Hebreos 11:31. Escucha bien. Hebreos 11:31. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios te está diciendo. En Hebreos capítulos 11, versículo 31 dice, por la fe, escribe este apóstol Pablo, la carta a los Hebreos, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Cómo recibió a los espías? En la paz de Dios. ¿Cómo tenemos que recibir al hombre de Dios? En la paz de Dios. ¿Cómo tenemos que recibir la palabra de Dios cuando la escuchemos? En la paz del Señor, en paz. Amén. Por eso dice la Biblia que esta mujer no pereció juntamente ¿con quién? Con los desobedientes, porque hay muchos desobedientes que por eso han perdido la paz, no tienen paz en su corazón. La Biblia dice en Isaías, no hay paz para los malos. Han perdido la paz. Segunda cosa que hizo Rahab, de acuerdo con su compromiso con Dios, según el libro de Josué capítulo 2, capítulo 6. Número 1, ¿qué hizo? Se identificó con la causa del Señor y Dios. Número 2, son 6. Número 2, ella reconoció la grandeza de Dios sobre toda la creación. ¿Qué hizo Rahab? Reconoció la grandeza de Dios sobre toda la creación. Ella dijo, Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y era una mujer que no había conocido la palabra, pero era una mujer que a partir de ese encuentro con estos espías fue temerosa de Dios. ¿Fue qué? Temerosa de Dios. Tuvo un encuentro personal con la palabra de Dios. Quizás estos espías, quizás digo yo especulando, también le compartieron la palabra de Dios, aunque ella ya había oído, dice la palabra. Versículo 10 de Josué capítulo 2 dice, porque hemos oído, escúchame bien esta mujer, lo que dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis, dice, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido, decía esta mujer. Esta mujer tenía testimonio de la grandeza del poder de Dios. El versículo 11 es clave, léelo conmigo, Josué capítulo 2, versículo 11. Oyendo esto, decía ella, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno, por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Aquí vemos, iglesia, esta mujer había oído de las maravillas
de Dios, quizás porque alguien de pronto había reconocido la grandeza de Dios y le había compartido, le había predicado a esta mujer, le había testificado el gran poder de Dios. Y eso es precisamente lo que Dios, o más bien lo que debemos nosotros, como cristianos y ministros, predicar una sana doctrina, donde testifiquemos del poder de Dios, donde testifiquemos que Dios aún hace milagros, donde testifiquemos que el poder de Dios se mueve en todo aquel que quiere recibirlo, aceptarlo en su corazón, iglesia. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ya que haciendo esto se atraerá a muchos al temor de Dios, al respeto que nuestro Dios merece, porque la gente hoy en día no respeta a Dios. La gente hoy en día no respeta la palabra del Señor. Está uno predicando y la gente por allá colocando música, no importándole las cosas de Dios, queriendo entorpecer la obra de Dios. El versículo 9 de Josué capítulo 2 dice, miren lo que dice esta mujer, por eso es una mujer digna de imitar, hermano. Muchos la tienen ahí en la Biblia, la leen solamente para hablar de que fue una prostituta y por debajearla más, pero no, señor, fue una mujer que le creyó a Dios. Ella dice en el versículo 9 de Josué capítulo 2, dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Ella sabía que en esa tierra que estaba ella habitando, era una tierra en la actualidad, en la vida de ella, era de maldición, porque todos los que estaban viviendo ahí eran personas malditas por Dios, todos los que estaban ahí viviendo en esa tierra, y esa ciudad era amurallada, o sea que nadie la podía penetrar. ¿Qué significa eso? De que estos moradores y el rey de Jericó se encerraron en su inmundicia, se encerraron en su pecado, y es lo que Dios quiere evitarnos a nosotros, que nosotros nos encerremos en nuestra maldad, nuestro pecado, y no busquemos a Dios. Y resulta que esta tierra le pertenece a Dios. Esta tierra le pertenece a Dios. Esa tierra donde estaba Rahab, esa casa donde estaba allá en la cima, prácticamente la última casa, allá sobre el muro, le pertenecía a Dios. Y Dios cuidó de ella. ¿Por qué razón? Porque esta mujer supo poner su confianza en Dios. Ella tuvo prácticamente, escúchame bien, iglesia, no solamente se identificó con la causa, sino que ella reconoció la grandeza de Dios. ¿Qué hizo ella? Reconoció la grandeza de Dios sobre todas las cosas. Ahora, ella le dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. O sea, la pregunta que muchos se hacen aquí deben hacerse es, ¿qué hizo cambiar de parecer a esta mujer? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes como iglesia? ¿Qué hizo cambiar de parecer a esta mujer, que se hubiera convertido, en pocas palabras? ¿Qué creen ustedes que hizo cambiar de parecer a Rahab? ¿Cómo fue posible que esta mujer que estaba tan perdida en sus bajas pasiones y apartada de Dios se convirtiera? La respuesta es que Rahab estaba convencida, iglesia, de la veracidad de los milagros de Dios que él había hecho por su pueblo, y actuó con fe y con firmeza en que Dios iba a dar esa tierra de los cananitas, se la iba a dar al pueblo de Israel. Por eso ella decía, sé que Jehová os ha dado esa tierra. O sea que todos los que vivían ahí sabían que esa tierra no era de ellos, era de Dios. Como nosotros sabemos que todo lo que Dios nos ha dado no es nuestro, es de Dios. Sabemos que todo lo que Dios nos va a dar a futuro no es nuestro, va a ser de Dios. Que si tenemos un terreno, si tenemos una vivienda, eso es de Dios. De hecho dice la palabra que la presencia de Dios va a estar en todo lugar donde pusiéramos la planta de nuestros pies, para la gloria de nuestro Dios. Amén. Tercera cosa que hizo Rahab, de acuerdo con su compromiso con Dios, según este libro de Josué. Número 3, Rahab tuvo una fe activa basada en la palabra de Dios. ¿Qué hizo Rahab? Tenía una fe ¿qué? Activa. La fe de Rahab no era una fe muerta. La fe de Rahab era una fe ¿qué? Activa, o sea, una fe que la llevó a moverse, la llevó a esconder a estos espías. Imagínense, por fe, esta mujer ¿qué hizo? Escondió a esos dos espías porque sabían que venían de parte de Dios. Los protegió, en pocas palabras. ¿Estamos protegiendo a nosotros la obra de Dios? ¿Estamos protegiendo como ministros al hombre de Dios? ¿Lo estamos cubriendo en oración quizás? ¿Estamos siendo generosos con el ministerio que Él preside? Muy poco lo hacen. ¿Y por qué? Porque muchas veces no nos interesa, iglesia. Esta mujer tuvo una fe activa basada en la palabra de Dios. Dice el versículo 4,
Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. En otras palabras, esta mujer mintió. Pero mintió por la causa. Amén. Con eso no vamos a justificar la mentira de ninguna manera. Pero ella lo hizo fue porque estaba en juego y en peligro su misma vida. Porque ante la hubieran descubierto, le hubieran matado a ella y a toda su familia. Y esta mujer arriesgó hasta su propia vida porque tenía una fe puesta en Dios. Porque sabía que esa tierra le pertenecía al pueblo de Dios. Porque reconocía a los hombres de Dios. Amén. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, dijo Jesús, y en los de su casa. Pero esta mujer reconoció a estos hombres como profetas, como espías que fueron secretamente a mirar la tierra, a reconocerla, a ver cómo podían de pronto ellos formar el complot para volver a tomar lo que Dios le había dado. Aquí escúcheme bien, iglesia. Fue tan grande la fe que tuvo Rahab que primero escondió a los espías y luego hizo pacto de juramento con ellos. ¿Qué hizo esta mujer? Miren la fe a dónde lo llevó. Los escondió primero. ¿Acaso uno primero, si va a hacer un negocio, primero no hace el negocio y después, si ahora sí miremos las condiciones del negocio? Ella no, ella tuvo fe. Ella primero los escondió y luego negoció bajo juramento. Ya que para ella era muy importante, iglesia, la salvación de su familia ante prácticamente la invasión inminente por parte de los israelitas. El apóstol Santiago menciona de Rahab o a Rahab como un ejemplo de una mujer que obra, que es decir, que Rahab tenía una fe activa y no se quedó estancada en palabras huecas y vacías. Santiago capítulo 2, búsquenla en su Biblia. Santiago capítulo 2, versículo 25, iglesia. Dice la palabra, Santiago, testificando de la fe de esta mujer, dice: así también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Escúchame bien, tú puedes tener fe, pero si esa fe no te sirve para obrar, para hacer lo bueno delante de Dios, para apartarte aún del pecado, de la desobediencia, para hacer obra social en el nombre de Dios, para la gloria de su nombre, de nada te sirve tu fe. De nada te sirve tu fe. Mira esta mujer porque tuvo fe, que hizo, arriesgó hasta su vida. Porque la fe nos lleva a nosotros, a muchos, hasta arriesgar nuestra vida. Porque si vienen quizás a decir, bueno, ¿dónde está el pastor que les predica a ustedes? A ver, ¿dónde está el que está predicando el evangelio, ganando almas para el reino de Dios? Y muchos quizás pueden negar su fe. Pero si sabemos de dónde venimos y a dónde vamos, le creemos a Dios, vamos a dar nuestra vida aún por las cosas de Dios. Amén. Y vamos a testificar siempre la grandeza del poder de Dios, como lo hizo esta mujer Rahab, que por eso quedó escrito en la Biblia. Sus obras quedaron escritas ahí. Por eso Santiago dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está ¿qué? Está muerta, dice la palabra. Cuarta cosa, son 6 y finalizo. Cuarta cosa que hizo Rahab de acuerdo a su compromiso con Dios, según el libro de Josué, capítulo 2 y capítulo 6. Vuelvo y repito, número 1, ¿qué hizo Rahab? Rahab se identificó con la causa del Señor. Número 2, ¿qué hizo Rahab? Rahab se comprometió, no solamente se identificó, sino que ella reconoció que la grandeza de Dios, de Jehová de los ejércitos, el cual había hecho pasar al pueblo, abriendo el mar en dos y pasándolo en seco. El cual reconocía, decía ella, que había escuchado cómo estos israelitas habían matado a esos 2 reyes paganos prácticamente. Y también dice la palabra que esta mujer reconoció, porque había escuchado que esa tierra donde ellos están le pertenecían al pueblo de Dios. No era de ellos, era del pueblo de Dios, de los hijos de Dios. Tercera cosa que hizo Rahab, ella tuvo una fe activa basada en la palabra de Dios, o sea, una fe con propósito. ¿Una fe con qué? Diga, con propósito. ¿Qué es lo que usted tiene que tener? Una fe con propósito. ¿Que usted cree en Dios? Sí, todo el mundo cree, hasta los demonios creen y tiemblan, dice Santiago. Pero que debe tener ¿qué? Diga, propósito. Yo te hago una pregunta, ¿cuál es tu propósito en la vida? Algunos dirán, no, disfrutar de esta vida, aprovechar ahora que estoy joven.
Otros, aprovechar ahora que soy religioso, aprovechar ahora que digo que tengo a Dios en mi corazón, vivir, disfrutar la vida, porque eso es todo el hombre, trabajar y conseguir el pan de cada día. Si ese es tu propósito, iglesia, está cerrado, porque el propósito de un hijo de Dios tiene que ser la vida eterna. ¿La meta cuál es? La vida eterna. No como dice la gente que no es temerosa de Dios, comamos y vemos que mañana nos morimos. Hay que gozar y disfrutar de este mundo, porque uno se muere y nada se lleva, lo que mucha gente dice. Pero si usted tiene un propósito, usted dice, no, yo sé de dónde vengo y para dónde voy. Jesús le dijo a Nicodemo que si él no sabía de dónde venía, para dónde iba, estaba equivocado, estaba errado. Jesús le dijo, el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mira, escucha el sonido del viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Dice la Biblia, así es todo aquel que es nacido ¿de qué? De nuevo. Por eso es necesario nacer de nuevo, amén. Nacer de nuevo, del agua, la palabra y del Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escúchame bien. La cuarta cosa que hizo Rahab de acuerdo con su compromiso con Dios, número 4, es que Rahab se involucró al pedir que fuese recompensada con la salvación de su familia. ¿Qué hizo esta mujer? Ella pidió ser recompensada. Ella se involucró al pedir que fuese recompensada con la salvación de su familia, o sea, su parentela. ¿Saben quién pensó ella? Ella no pensó en ella. Ella pensó en su familia. Ella pensó en los miembros, en sus padres. Ella pensó en sus hermanas y en sus hermanos. Estamos hablando de la parentela. Ella pensó. Ella dijo, pues si vengan a tomar la ciudad de Jericó, nos van a matar a todos, porque ya la orden estaba dada. El juicio de Dios iba a caer sobre Jericó e iba a acabar con todos, jóvenes, viejos, ancianos, prácticamente todo, con todos los moradores, hasta los animales, los que cargan, los bueyes, las ovejas y todos hasta los burros, los animales de carga. El juicio de Dios ya estaba, que iba a caer sobre esa ciudad y sobre todos los moradores. Esta mujer, conociendo y reconociendo eso, ¿sabe qué dijo? Vamos a pactar, yo les ayudo, pero ustedes también me ayudan ¿a qué? A que mi familia salga bien librada. ¿Se preocupó o no se preocupó por la familia? Versículo 12 de Josué capítulo 2 dice, os ruego pues ahora, le dice esta mujer, que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me haréis una señal segura. Ella quería una señal, ¿qué? Segura. ¿Qué pedía ella? Una señal. O sea, que fuera cierto lo que ellos le iban a prometer, que no se quedara solamente ahí en el papel, no, sino que fuera real la promesa que ellos iban a hacer, o el juramento, o el pacto que iban a tener. Y el versículo 13 dice, y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanas, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, que libraréis nuestras vidas de la muerte. Esta mujer pactó con estos dos hombres, con estos espías, porque sabían que eran hombres serios de Dios. O sea que Rahab comprendió que el juicio de Dios estaba próximo a caer sobre la ciudad de Jericó, y se preparó con antelación, buscando la salvación de su familia. Por eso Hebreos 11:31, ya lo leímos, dice que esta mujer no pereció juntamente con los desobedientes, porque recibió la revelación, o más bien, que trajeron los dos espías. Y dice la Biblia que no pereció con ¿quiénes? Con los desobedientes, porque muchos no le creyeron a Dios. Muchos, como hoy en día, no le creen a Dios. Muchos otros se apartan de los caminos de Dios, no queriendo saber de Dios, diciendo yo tengo una fe personal, yo creo en Dios a mi manera, pero esa no es la forma como dice la palabra, como manda Dios a creer en Él. La fe que Dios manda a creer en Él es una fe sacrificial, es una fe que nosotros nos podamos sacrificar, podamos dejar renunciar todo con tal de agradar a Dios antes que a los hombres. Esa es la realidad, iglesia. Dios siempre tiene un plan, Dios siempre tiene un plan con la familia de la tierra. Por eso es muy importante, no solo cuando nos esforzamos por servir a Dios, sino cuando dejamos prácticamente, o no dejamos más bien de interceder por los nuestros, como lo hizo esta mujer, la cual fue clave para la salvación de su casa delante de Dios. Quinta causa por la cual, o más bien que hizo Rahab, de acuerdo con su propósito, compromiso con Dios. Quinta cosa que hizo Rahab. Número 5. Recibió Rahab la protección de Dios de acuerdo a su petición. ¿Qué hizo esta mujer?
recibió, de acuerdo a su petición, la protección de Dios. Rahab quizá no lo sabía, pero esta mujer era una escogida de Dios, y Dios la guardó, la protegió no solamente a ellos, sino a su casa. Eso es lo que dice la palabra, iglesia. Porque Dios es fiel. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Josué capítulo 6, versículo 21. El versículo 21 de Josué capítulo 6 dice: cuando entraron y se tomaron la ciudad de Jericó, cuando Dios cumplió su propósito y cumplió su palabra, cuando vino el juicio sobre Jericó, y Dios salvó a Rahab. Dice Josué capítulo 6, versículo 21: y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, los animales de carga, las ovejas y los asnos. Mas Josué, dice la palabra, dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis, porque había un juramento. Amén. Y ellos estaban cumpliendo ¿qué? El juramento. Josué con los dos espías que cumplieron el juramento. Porque cuando uno pacta con Dios es algo serio, iglesia. Versículo 22: mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. El versículo 23 clave, dice: y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y los pusieron fuera del campamento de Israel. O sea, los llevaron ¿a dónde? A los suyos. ¿Los sacaron a dónde? A donde estaban los protegidos de Dios. ¿Los libraron de qué? Diga, del juicio y la maldición. Porque todos los que estaban ahí estaban bajo maldición, por eso fueron muertos. Algunos se preguntarán y dirán: Dios, ¿cómo permitió esto? ¿Por qué Dios permitió que estas personas que están ahí, digámoslo, invasores, porque ellos eran invasores en ese terreno, en esa ciudad, porque ellos sabían que Dios les había dado esa tierra y aún así se habían apoderado de ella? Y habían construido unas murallas altísimas que nadie podía penetrarlas. Esa tierra fue maldita en ese momento, pero en el momento, dice la palabra, que fueron ellos tomando posesión, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, de esta tierra, la ciudad fue bendita por Dios. Amén. Porque Dios bendice a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Dios salvó a Rahab y a su familia pese a la reputación que esta mujer tenía, aunque la Biblia la describe como una ramera, una prostituta que todo el mundo conocía hasta antes que vinieran los espías, pero que después que ayudaron a escapar a estos espías, su vida cambió para bien, ya que el temor de Dios se apoderó de su corazón y esta mujer cambió para bien. Rahab comprendió, iglesia, que su cuerpo no había sido creado para la prostitución o para la inmoralidad sexual, sino que era templo del Espíritu Santo de Dios. El Salmo 91, versículo 1 dice la palabra, una promesa de Dios. Salmo 91, 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Quizás diría yo, se cumplía este salmo hasta en la vida de esta mujer, aunque fue escrito muchos años después. Dice la palabra, versículo 3 del Salmo 91: él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, como Dios hizo con Rahab. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa a los impíos. Vemos que Rahab pudo ver con sus ojos el juicio de Dios sobre los impíos, sobre la gente de Jericó, sobre los desobedientes, los que no le creyeron a Dios, los que se metieron con los hijos de Dios y no les fue nada bien. Porque meterse con un hijo de Dios, iglesia, tú que me escuchas, al que se meta con un hijo de Dios no le irá nada bien. La ruina, la pobreza, la esclavitud, la maldición podrá caer sobre su vida. Escúchame bien eso. Cuando somos fieles a Dios, Él nos saca y nos libra del peligro inminente en el cual podamos encontrarnos. Dios a Rahab la libró del peligro inminente en el cual estaba. La destrucción, la toma Jericó. Por eso esta mujer decía: yo sé que Dios les ha entregado esta tierra. Sé que esto les pertenece a ustedes, no es nuestro. Pero obviamente ella estaba en el mundo de la impiedad y servía con su cuerpo y con su corazón a otros dioses paganos.
Dios nos puede librar del peligro inminente, iglesia. Dios libró, dice la palabra, al justo Lot. Cuando vino el juicio sobre Sodoma y Gomorra, ¿qué hizo Dios? Envió a sus ángeles y sacó a ese justo de ahí. Dios libró a Noé y a su familia, dice la palabra, cuando envió el diluvio a la tierra, porque Dios es fiel y Él nos saca y nos libra del peligro inminente en el cual nos vamos a encontrar. Por eso Dios permitió que la vida de esta mujer fuera salva, para la gloria de Dios. Sexta y última, finalizo con esto. Sexta y última cosa que hizo Rahab de acuerdo con su compromiso con Dios, según el libro de Josué. Número 6, es que Rahab obtuvo, gracias a su fe, las promesas de Dios. ¿Qué obtuvo esta mujer? Las promesas de Dios. Dios le había dado promesa, como Dios te la está dando y te la ha dado a ti quizás, pero solamente de ti depende que se cumplan esas promesas. Solamente de ti depende que se cumplan esos sueños y se realice esa visión que Dios tiene para tu vida. Esta mujer, dice la palabra, obtuvo, gracias a esa fe tan grande y perseverante, obtuvo las promesas de parte de Dios. Dice el versículo 25 de Josué capítulo 6: mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Dice la Biblia hasta el día de hoy. ¿Por qué dice hasta el día de hoy? Porque hasta el día de hoy la recordamos, porque hasta el día de hoy predicamos de ella, no solamente como el oficio que ella ejercía, la prostitución, sino que fue una mujer de fe que le creyó a Dios. Amén. Dice, ella está entre los israelitas hasta hoy. ¿Por qué dice que hasta hoy también? Porque casualmente esta mujer, la escritura muestra que Rahab habitó entre los israelitas hasta hoy, porque está mostrando que aunque una mujer despreciada por la mayor parte de la sociedad, por la profesión que ella ejercía, ella era una mujer escogida de Dios. ¿Qué era esta mujer? Una mujer escogida de Dios. Una mujer que el diablo, como a muchas que se están prostituyendo, vendiendo su cuerpo, sea mujer o hombre, prostitutos también hay, no entienden que Dios tiene un propósito con ellos. Muchos no entienden porque el diablo les ha puesto una ceguera espiritual de que son escogidos de Dios. No entienden que son escogidos y que están con un propósito, pero no lo conocen. ¿Y por qué no lo conocen? Porque no se han acercado a Dios. Porque el diablo a muchos no les permite acercarse a Dios, o les permite acercarse así, pero ¿de qué manera? Por medio de la religión que esclaviza al pueblo y lo humilla, por medio de los vicios, por medio de otras cosas, de la brujería, el satanismo. Así muchos supuestamente están despertando un mundo espiritual, pero no es lo que Dios quiere para ellos. Dios la tenía escogida esta mujer hasta el punto que Rahab, dice la Biblia, llegó a ser parte, escúchame bien, de la genealogía de nuestro amado Señor. O sea, de la descendencia, no sé si ustedes lo sabían. Rahab fue descendiente prácticamente del linaje de Jesucristo. Eso lo dice la palabra, la última cita, Mateo capítulo 1, que Mateo también testificó. Mateo capítulo 1, versículo 1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, o sea, de la descendencia de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Versículo 5 dice: Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ru, engendró de Ru a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón. Y ahí viene toda la descendencia de ¿quién? De nuestro amado Señor Jesucristo, desde Adán hasta Cristo Jesús. Esta mujer era una escogida de Dios, y quizás ella no lo sabía. Quizás ella estaba como muchas que tienen fe en su corazón, pero les cuesta dar ese paso de obediencia, porque dicen: no, el mundo me ofrece muchas cosas buenas, y prefieren muchas hasta perderse. Aún escogidos prefieren perderse, porque el diablo viene a engañar aún a los escogidos de Dios. Esa es la realidad, iglesia. Esa es la completa realidad. Finalizo con esto. Debemos reconocer que para Dios nadie es insignificante, iglesia, a los ojos del Señor, ya que Rahab fue protegida con toda su casa por haberle creído a Dios. Dios protegió la casa. Dice la Biblia que cayeron las murallas, y la casa de Rahab está prácticamente en la esquina de la muralla, y no cayó. ¿Sabe por qué? Porque eso representa la roca que es Cristo.
Si tu vida, nuestra vida está puesta en las manos, en la roca que es Cristo, no caerá, dice la palabra. Así vengan fuertes vientos y tempestades. Esa historia de Rahab nos enseña que tu fe no tan solamente te puede salvar a ti, iglesia, sino también puede salvar y proteger a toda tu familia, si le crees a Dios de todo corazón. Ahora, si pensamos, o más bien, si ponemos nuestra fe en la roca que es Cristo Jesús, nuestra vida será para bien y seremos salvos. Como la casa de Rahab, la cual permanece en pie y no cayó, pese a que todas las demás fueron destruidas en el momento de la conquista de la ciudad. Dios es fiel a sus promesas, iglesia. Dios es fiel a sus hijos. Dios es fiel a su iglesia, a la que Él estableció por medio de su sangre. Dios es fiel a sus promesas a los que creen en Él, ya que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Finalizo. Que la historia de Jericó, iglesia, sea un paso de fortaleza en tu vida. No te rindas, te dice el Señor, ya que con la fe que prácticamente que Dios pone en ti puedes derribar barreras, las barreras que se interpongan en tu camino hacia el crecimiento personal y espiritual. El ejemplo de Israel te inspira a confiar en Dios y a creer en las posibilidades que Él tiene preparadas para ti. Las murallas caerán si le crees a Dios. Amén. Las murallas en tu vida que representan los problemas, el pecado, el encierro, todo eso caerá si le crees a Dios. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Soberano Dios, te damos gracias, te bendecimos en esta hora. Oro, Señor, a la distancia por cada uno de mis hermanos que están atrás de este video. Que seas tú guardando sus vidas, sus corazones, sus obras, su ministerio, sus familias. Y al igual que Rahab, Padre Celestial, tengan esa fe firme, esa valentía, Señor, para comprometerse contigo y con la causa de tu obra. Esa es nuestra oración. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, mi querido hermano en Cristo Jesús a la distancia. Bendiciones para todos. Gloria a Dios.